Dios les bendiga a todos y a todas. Que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de manera poderosa y especial. Este es un día especial. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos, para que nos alegremos en su santa presencia. Yo sé que el tema que vamos a tratar en el día de hoy será un tema de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a permitirle a la pastora Grisel Jiménez que tenga la oración inicial para dar inicio a esta enseñanza de hoy. Ella con nosotros. Gloria a Jesús, bien, buenas noches, sean más que bendecidos y enriquecidos en el Señor. Hermoso día que el Señor nos ha regalado para que juntos podamos aprender aún más de su palabra, escudriñar su palabra y que ellas sean de edificación a nuestras vidas. Aleluya, sean como un impulso a nuestras vidas para poder continuar este llamamiento, como dice su palabra, que este camino es para valientes y solo los valientes arrebatan, solo los valientes continúan este camino, se apropian, gloria al nombre del Señor. Así es que en esta hermosa noche habemos más de dos en esta reunión y sé que se unirán aún más, gloria al nombre del Señor Jesús. Así que en este momento vamos a levantar una oración al eterno Dios, dando gracias por su eterno amor, por su misericordia, por este tema que vamos a tratar hoy, acerca de las marcas de un discípulo disruptivo. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias por este tiempo. Gracias por tu favor, por tu misericordia. Gracias porque tú sigues siendo bueno para con nuestras vidas. Gracias por llenarnos. Gracias por amarnos. Gracias por el sustento. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú nos viste. Tú nos viste terminados, aleluya. Tú nos seleccionaste, nos escogiste porque sabíamos que éramos líderes, aleluya, acabados y terminados. Tú viste en nosotros un gran potencial. El habernos visto nada más, es porque viste en nosotros algo especial. Gracias, Señor, por poner tu Espíritu Santo en nuestras vidas, por no dejarnos solos, por dejarnos tu palabra, aquellas, aleluya, aleluya, que traen vida a nuestras vidas, aquellas que nos edifican, nos dirigen, aleluya, nos encaminan, aleluya, en este camino. Gracias, Padre, porque tu palabra cada día es nueva para nuestro espíritu, aleluya, que podamos, aleluya, a través de tu palabra podamos confesarla, creer y caminar en lo que tú has dicho para nosotros, en lo que tú has dicho en tu palabra para nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé, aleluya, yo sé que cada discípulo disruptivo tiene una marca, aleluya, aleluya, porque tú lo has marcado, tú lo has sellado con propósitos grandes y eternos. Aleluya, aleluya, bendigo cada familia de nuestra congregación y creemos, Señor, que tú tienes control y dominio de toda la nación. Que tu paz, aleluya, reinará mundialmente. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día, por este día maravilloso. Gracias por la oportunidad de poder abrir nuestros ojos. Aleluya. Gracias por la oportunidad de poder interactuar con nuestra familia, de poder saber que ellos están bien. Gracias, Señor. Gracias por la salud. Creemos que tú nos has sanado por tu sangre y por tus llagas. Creemos, aleluya, que tú nos has libertado. Gracias, Señor, porque hay muchas personas que en este momento necesitan un toque de ti y creemos, Señor, que ya tú nos has tocado y que tú, oh Dios, no nos has dejado solo. Que podemos acudir a ti, Señor, y tú estás para escucharnos como hijos tuyos que somos y para respondernos. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias, Señor. Creemos en esta noche que esta palabra,
llegará hasta los tuétanos, aleluya, gloria al nombre del Señor, y seguirá transformando nuestras vidas. Que las personas que nos rodeen, que las personas que se acerquen a nosotros puedan decir qué es lo que tienes, hay algo diferente en ti, y podamos, aleluya, llevar este evangelio de salvación. Gracias, Señor, por ser nuestro ejemplo. Gracias, Señor, por ser nuestro ejemplo. Caminamos, aleluya, detrás de ti en las huellas que tú has dejado, Señor. Aleluya, que podamos dar pasos firmes. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, porque en cada lugar que nos pones, tú nos das la sabiduría. Aleluya, tú nos instruyes a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Queremos darte lo mejor, queremos darte la excelencia, porque tú eres digno y te la mereces. Y mereces toda alabanza y mereces toda adoración. Gracias, Padre, te presentamos cada una de nuestras familias, aquellos, aleluya, que están apartados, aquellos, aleluya, que están fríos, aquellos, aleluya, que el enemigo está ministrando en sus mentes, aleluya, Padre, Espíritu Santo, ten misericordia, aleluya, ten misericordia, ministra a cada alma, aleluya, que ha sido engañada por el enemigo. Creemos en el nombre de Jesús, que tú ministrarás, ministra por tu misericordia y por tu amor, y que ellos puedan volver al altar, que ellos puedan volver a buscar tu presencia, anhelar tu presencia, aleluya. Era como decía ayer, ¿quién se aleja de alguien que le hace bien? Tú, Señor, nos ha hecho mucho bien. Aleluya, aleluya, aleluya. No nos alejaremos nunca de ti, aleluya, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias por este regalo de la salvación. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, manifiesta tu presencia en cada palabra que se vaya a dar en esta noche, y nuestro espíritu sea edificado. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Recibimos de tus fuerzas a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque hecho está. Hecho está. Gracias, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, la paz de Dios sobre sus vidas. Dios bendiga a nuestro hermano Israel Johnson. Dios bendiga a nuestra hermana Darlene. Amén. Dios bendiga a la pastora Grisel. Dios bendiga a Wendy. Gloria a Dios. Ya hemos iniciado. La pastora tuvo su intervención, estuvo clamando y orando, presentando al Señor la enseñanza de hoy. Gloria a Dios. Y la enseñanza que vamos a tratar en el día de hoy, yo sé que será de gran bendición, y yo quiero dar una clase participativa, que usted pueda participar, que pueda aportar, que pueda también junto a nosotros interpretar los versículos bíblicos que vamos a mencionar en breve. Pero ese es el tema, el que ustedes están mirando en pantalla: las marcas de un discipulado disruptivo o de un discípulo disruptivo. Todos sabemos que en este mes de junio hemos comenzado una nueva serie sobre este tema, un tema que ha sido de gran bendición, discipulado disruptivo, y hemos dado diferentes tipos de explicación acerca de lo que es el concepto de lo que es el discipulado disruptivo. Y hemos estado explicando que un discípulo básicamente es un seguidor que acepta y ayuda a propagar las enseñanzas de su maestro. Un discípulo de Cristo es alguien que acepta su mensaje y se compromete a proclamar ese mensaje. Básicamente, eso es lo que significa ser un discípulo de Cristo. Pero hemos estado hablando acerca de lo que es el discipulado. Y cuando hablamos del discipulado disruptivo, básicamente nos estamos refiriendo a esa actitud excepcional que asume el creyente maduro, que es el discipulador disruptivo, aquel que está dispuesto a salir de su zona de comodidad, de su zona de confort, a superar sus limitaciones, vencer obstáculos
y hasta romper esquema para ir en busca de una vida y ganarla para Cristo, cuidarla, acompañarla y guiarla en el proceso de crecimiento y de aprendizaje. Es decir, eso es hacer discípulo. Cuando usted se la gana para Cristo, usted se gana esa vida para Cristo, usted le da seguimiento, un seguimiento apropiado, un seguimiento a tiempo, un seguimiento adecuado. Y también estuvimos explicando en enseñanzas anteriores que esa es la gran comisión. Jesús lo dijo en Mateo 28, 19 y 20. Jesús dijo, id y haced discípulos. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Perdón, que yo os he mandado. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que el discipulado es la misión de todos los creyentes. Todos nosotros tenemos esa misión. Tenemos que hacer discípulos. Esa es una asignación específica. Esa es una asignación específica. Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que discipular. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ahora, ¿por qué tenemos que ser discípulos? Porque Jesús lo dijo. Jesús nos ha dado un mandato. Eso es un mandamiento. Ir y hacer discípulos. Entonces, el discipulado es un beneficio para todo el mundo. Porque cuando nosotros predicamos la palabra y las personas aceptan el mensaje de salvación, pues comenzamos a transformar vidas. La palabra transforma, la palabra cambia, la palabra nos regenera, la palabra nos restaura. Ese es el trabajo de la palabra. Por eso Jesús dijo que cuando conocemos la verdad de la palabra, esa verdad básicamente nos hace libre. Y dice que tenemos que predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando usted analiza la palabra naciones, esa palabra naciones básicamente significa a todos los grupos étnicos. Tenemos que predicar la palabra a todas las naciones. Amén. De manera que básicamente ya ese concepto lo estamos manejando y lo hemos estado explicando y lo hemos estado tratando. También explicamos cuál ha sido el objetivo de esta serie o los objetivos de esta serie. Y el objetivo de esta serie o los objetivos de esta serie que hemos comenzado en el mes de junio es que la iglesia, número uno, comprenda la importancia del discipulado como misión principal. Esa debe ser nuestra misión principal. Y número dos, que la congregación comprenda el fundamento bíblico del discipulado. Y número tres, que la congregación comprenda que el discipulado es una responsabilidad que todo creyente debe asumir. Todo eso nosotros lo hemos estado hablando y lo hemos estado tratando. Entonces, que cada creyente también anhele convertirse en un discípulo de Cristo que hace discípulos, y que la iglesia desee ejercer con pasión el discipulado, y que la congregación anhele convertirse en una congregación discipuladora que cuida con amor a cada nuevo creyente. Esos son los objetivos de esta serie, de este mes de junio. Amén. Que la iglesia asuma el compromiso del discipulado. Número uno. Número dos, que cada creyente pase a ser un congregante, que pase de ser un congregante a ser un discípulo que hace discípulos, y que cada creyente haga del discipulado una prioridad en su vida diaria. Ese básicamente es el objetivo de todas estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en el cuerpo de Cristo.
¿Y cuál es esa necesidad? Bueno, la falta de compromiso que hay hacia ese mandato. No son todos los que han asumido ese compromiso con Cristo, no son todos los que han asumido esa responsabilidad de hacer discípulos. Solamente una parte de la iglesia es la que se compromete, ya sea por falta de conocimiento muchas veces, o ya sea por falta de interés, pero es una gran necesidad que hay en la iglesia y por eso hay que hablar objetivamente acerca de este tema tan importante. Ahora, ¿cuál es la solución? Porque ya vimos la necesidad. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución es que la iglesia tenga conciencia y esté consciente del llamado y el compromiso que tiene con Jesús. Tenemos ese compromiso, tenemos esa responsabilidad, tenemos la misión de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Entonces, esa es la responsabilidad que nosotros como iglesia básicamente tenemos. Y yo quise dar ese pequeño resumen porque hemos hablado acerca de lo que es el discipulado disruptivo, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar del discípulo, las marcas de un discípulo disruptivo. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a tratar diferentes temas. Vamos a tener una breve introducción. Vamos a hablar acerca del carácter, cómo nosotros tenemos que reflejar el carácter de Jesús en nosotros. También vamos a hablar sobre lo que es el servicio. Tenemos que estar dispuestos a servir, manifestar el reino de los cielos, también ser un agente de reconciliación y hacer discípulos. Básicamente de eso es que vamos a hablar en esta noche. Y le ruego al Espíritu Santo de Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, ¿verdad?, recibir esta verdad en lo más profundo de nuestro espíritu. Que podamos recibir esta verdad en lo más profundo de nuestro ser y que seamos agentes de cambio, que seamos agentes de reconciliación, que seamos agentes de bendición. Esa es mi oración. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos a todos los hermanos que están conectados en este momento y a unos que se conectarán después a esta transmisión. Te pido, Señor, que tú abras los ojos de su entendimiento para que reciban esta enseñanza por revelación, que tú les reveles cuál es el propósito de Dios para con nosotros, cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra asignación, y que seamos verdaderos discípulos de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Las marcas del discípulo disruptivo. Entonces, es de vital importancia que nosotros entendamos que no es lo mismo creer en Jesús que seguir sus pasos. No es lo mismo. Yo sé que ambas cosas son expresiones que pueden sonar de forma similar, sin embargo, guardan importantes diferencias. Hay una gran diferencia entre ser un seguidor de Jesús y creer en Jesús. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, un creyente puede tener fe, un creyente puede asistir a reuniones, una persona creyente puede ser parte de una comunidad cristiana, de una iglesia, de un ministerio y muchas otras cosas que le hacen ver como un cristiano. Pero un creyente no necesariamente es un discípulo. Es decir, no basta con usted creer, tiene que comprometerte con el reino de Dios. Porque la mayoría de personas creen, pero no todas se comprometen. Incluso hay un texto bíblico que dice que hasta los demonios creen y tiemblan.
Oye lo que dice ese texto. Hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, no basta con creer. Tenemos que tratar de comprometernos, de seguir las pisadas del Maestro, de Jesús. Entonces hay mucha gente que se interesa en Jesús cuando estuvo en la tierra, pero no todos estaban dispuestos a seguir sus pasos. No todos estaban dispuestos a seguir sus ordenanzas. Y yo no sé si usted recuerda, pero yo sé que muchos de ustedes recuerdan esta historia, el caso de aquel joven rico que decía haber hecho todo lo necesario para ser un discípulo. Él afirmó, incluso hablando con Jesús, que él había guardado los mandamientos, que desde su infancia, desde su niñez, él había guardado los mandamientos. En otras palabras, él le contestó a Jesús que ya todo eso él lo había hecho. Pero cuando Jesús le pidió vender todo lo que él tenía, porque era un joven rico, y Jesús entonces le pidió que venda todo lo que él tenía y que se lo dé a los pobres para poder seguirle, aquel joven se alejó con tristeza, dice la palabra. Yo sé que ese ejemplo bíblico a muchos de nosotros nos choca a muchos de nosotros, pero es lo que el texto bíblico dice. Jesús le dijo a él de manera textual: deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Él creía en Jesús. Él creía en los mandamientos del Señor. Pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía, entonces dice la palabra que él agachó su cabeza y con tristeza se alejó de Jesús. No quiso pagar el precio, porque para seguir a Cristo hay que pagar un precio. Y yo quiero que leamos esa porción porque es bien interesante. En Marcos capítulo 10, versículo 17 hasta el 31, alguien que por favor lo busque y lo lea. Marcos capítulo 10, versículo 17 hasta el 31. ¿Quién lo lee? Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Marcos capítulo 10. Del 17 al 31. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Sigo. El 31. Amén. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Esa porción de la palabra, una porción de la palabra bastante profunda, porque ahí nos habla a nosotros acerca del compromiso que el verdadero discípulo asume a la hora de seguir a Cristo. Un discípulo disruptivo es aquel que lo ha dejado todo. Escucha bien esto. Escucha bien esto. Que lo ha dejado todo. Por eso, Pedro, en el versículo 28, le dice a Jesús: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Jesús le da una promesa. Hay una promesa para los discípulos que lo dejan todo, para los seguidores que lo dejan todo, que dejan todo atrás. Hay una promesa muy gloriosa y que a veces nosotros la pasamos por alto, leemos demasiado rápido. Y Jesús le responde a Pedro y a los discípulos y le dice: en verdad os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Eso es muy glorioso. Y usted dirá: pastor, pero ese texto es muy fuerte. ¿Cómo es posible que el Señor desee que nosotros dejemos nuestra familia? No es que Dios desea eso. No es que Dios desea que tú dejes a tu padre. No es que Dios desea que tú dejes tu casa, tus hermanos, tus hermanas. Dios, lo que te está explicando con esto es, lo que Dios nos está diciendo con esto es, que el discípulo disruptivo, el seguidor de Cristo, tiene que estar dispuesto a dejarlo todo si necesario, por amor a Jesucristo. Amén. Eso significa que nada, absolutamente nada, puede estar por encima del Señor. Él es el todo en nuestras vidas. Él debe ser el todo en nuestras vidas. Él lo exige todo o nada.
Él no quiere una parte de nosotros. No, Él lo quiere todo, dice la palabra de Dios. El joven rico le dijo a Jesús: yo he guardado todo lo que tú me has dicho desde mi juventud. Pero Jesús le dijo: si tú quieres ser perfecto, si tú quieres ser maduro, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Esa fue la prueba de fuego que Jesús le puso al joven rico. Y yo estoy seguro que si el joven rico dejaba todo y seguía a Jesús, iba a recibir 100 veces más, porque lo dice la palabra, es la palabra que lo dice. Bendito sea el Señor. Si usted te fija en el versículo 30, dice: el que lo haya dejado todo, aleluya, el que lo haya dejado todo, va a recibir 100 veces más ahora, en esta vida, en este tiempo. No está hablando de la eternidad en el cielo, está hablando de ahora. El que esté dispuesto a dejarlo todo para cumplir con mi voluntad, para seguirme, va a recibir en esta vida 100 veces más que lo que dejó atrás. Pero el joven rico no estaba dispuesto a convertirse en un discípulo disruptivo. Evidentemente no estaba en el punto de ser un discípulo. Él creía en Jesús y de hecho era un buen creyente porque Jesús lo amó, dice la palabra. Jesús, ¿verdad? Lo amó. Jesús creyó en lo que él estaba contando, que todo él lo había guardado desde su juventud. O sea, él era un creyente que había cumplido con todos los mandamientos, con todos los pasos necesarios. Pero ser un discípulo era algo que para él claramente traspasaba los límites. Gloria a Dios. Ser discípulo disruptivo requiere algo más. No sé si usted está de acuerdo conmigo con lo que le estoy explicando, pero ser un discípulo disruptivo, ser un seguidor, un discípulo verdadero de Cristo, requiere algo más que ser creyente, algo más que creer. Tú tienes que asumir un gran compromiso con Jesús. Gloria a Dios. Y yo quiero que alguien lea Mateo 19, del 16 al 30, para que veamos la historia desde otra óptica. Ya vimos la historia desde la óptica de Marcos. Ahora vamos a ver la misma historia, desde la óptica de Mateo. Vamos a ver. Alguien que lo lea, Mateo 19, del 16 al 30. Amén. Amén. Déjame buscar los lentes un momentito. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En lo que la pastora busca los lentes, es interesante nosotros observar los diferentes puntos de vista de los diferentes evangelios, porque esa es una historia verídica. Esa es una historia verídica. Amén. Amén. Entonces es importante, muy importante, que nosotros podamos observar el punto de vista de los evangelistas, cómo cuentan ellos ese suceso desde su óptica. Vamos a ver qué dice Mateo 19, del 16 al 30. Amén. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno?
Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros le hemos dejado todo, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12, a las 12, a las 12 tribus de Israel, el cual Y cualquiera, cualquiera que haya dejado cosas o casas, hermano, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿te das cuenta? Que es importante leer el punto de vista de lo que escucharon los diferentes evangelistas. Marcos dice algo y también Mateo dice algo. La misma historia, pero hay unos detalles que son diferentes en la historia, como ellos cuentan lo que sucedió. Por ejemplo, hay un detallito muy importante que Marco no menciona. Marco no menciona este detalle que Mateo sí lo menciona. Dice el versículo 28, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso no lo menciona Marcos, pero Mateo sí lo menciona con detalle. Pero ambos mencionan, tanto Marcos como Mateo, menciona que cualquiera que haya dejado casas, ¿te das cuenta? O hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, ambos evangelistas, tanto Mateo como Marcos, mencionan esa promesa ahí que está dada en la palabra de Dios, dicha por el mismo Jesús, nada más y nada menos, dicha por el mismo Jesús.
Yo sé que cuesta seguir a Cristo, pero vale la pena. Porque es que nosotros miramos las cosas muchas veces desde la óptica humana y no la estamos mirando desde la óptica divina. Porque lo humano perece, dice la palabra, pero lo de Dios permanece para siempre. Y cuando usted siembra en el reino de Dios, la palabra dice que tú atesoras bienes en los cielos. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! Acumula tesoros en el cielo, dice la palabra de Dios. Y me gustaría que ustedes participen, que ustedes den su opinión acerca de esta historia, porque quizás yo miro algo en la historia desde una óptica y usted mira otra cosa desde la otra óptica y le llegan a uno preguntas, inquietudes. Por ejemplo, voy a lanzar una pregunta. Voy a lanzar una pregunta. ¿Acaso Jesús enseñó en esa historia que los ricos no se salvan o no se salvarán? ¿Acaso Jesús enseñó eso? Otra curiosidad que surge de la historia. ¿Acaso Jesús desea que usted deje atrás a toda su familia? ¿Que usted deje a sus padres? ¿Que usted deje a sus hijos? ¿Que usted lo abandone todo para seguirlo a él? ¿Acaso usted cree que Jesús desea eso? ¿Desea eso? Todo tiene su contexto y tiene su explicación. Amén. ¿Qué ustedes creen? Quiero que ustedes abran los micrófonos porque yo quiero dar esta clase participativa, que discutamos cada versículo que leamos, que le encontremos el sentido a cada versículo que leamos en la palabra de Dios. Amén. Lo que significa ser un verdadero discípulo. Gloria a Dios. Abran los micrófonos y anímense a participar. Aquí estamos. ¿Qué les pareció esa historia tan poderosa que hemos visto en la palabra? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Gloria. Israel. Sí, pues puedo entender que Jesús no quiere que seamos pobres ni que un rico no se va a salvar, pero Jesús sí quiere, Dios quiere todo, todo de ti. Y Dios quiere que Él esté sobre todas las cosas y que Él esté adelante en tu vida, que no ame nada de lo existente aquí en la tierra como a Él. ¿Sabes? No es solamente, bueno, sí, vender todo lo que tiene, porque quizá por el tiempo, ¿verdad? Y se entendía así, pero no sería que vendiera todo, sino que no amara a nada más que a Jesús y que a la obra y a seguirlo. Entonces, una vez que lo sigue y ama a Jesús sobre todas las cosas, ya nada le interesa, ya nada es primero en su vida, ya nada le vale nada. Simplemente lo sigue a él. Eso es lo que puedo yo entender. Muy buena, muy buena. Así es, así es. Nada puede estar por encima del Señor. Muy buena participación de Israel. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Desea comentar lo que entiende de la historia, del texto, de la palabra. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más se anima y participa? Bendito sea Dios. Acuérdese que en otros textos bíblicos la palabra de entender que la riqueza muchas veces se convierte en un Dios, en un ídolo, y que no podemos amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque entonces ahí, si nosotros amamos a Dios y amamos a las riquezas, pues entonces nosotros incumplimos con el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. Entonces, cuando tú amas la riqueza o amas a algo, a un ídolo más que a Dios, ahí ya tú estás incumpliendo con los mandamientos. Alguien puede participar, alguien puede comenzar a participar. Quiero que participen, que tengan sus inquietudes. Gloria a Dios.
Amén. Y más, pueden abrir el micrófono y participar. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Por eso, basándonos en la historia que hemos analizado del joven rico, vamos a analizar profundamente 5 marcas que deben ser parte de tu manera de vivir si de verdad anhelas ser contado entre los discípulos de Jesús. Amén. Son 5 marcas que nosotros debemos tener si en verdad queremos ser contados como parte de los discípulos de Cristo. Y la marca número 1 tiene que ver con el carácter. Número 1, son 5 marcas. Número 1, tenemos que reflejar el carácter de Jesús. Amén. Yo sé que hay mucha gente que se expresa de la siguiente manera: yo soy cristiano, dicen algunos, pero yo tengo mi carácter, dicen ellos. Yo tengo mi forma de ser. Pero cuando uno viene a Jesús, el Señor nos cambia. Cuando uno viene a Jesús, el Señor nos transforma. Se produce en nosotros esa metanoia. Se produce en nosotros esa transformación, esa metamorfosis, donde pasamos de muerte a vida. Claro, eso se produce ¿dónde? En el espíritu de forma instantánea, pero se produce en el alma de manera progresiva. Entonces nosotros tenemos que rendirnos al Señor y rendir a Dios todas aquellas áreas débiles de nuestro carácter. Y yo sé que no es sencillo, yo sé que no es fácil, porque la carne siempre se va a rebelar en contra de la voluntad de Dios. La carne nunca se va a arrepentir. La carne siempre te va a pedir, y mientras más tú la complaces, más te pide, porque la carne es insaciable. Pero la palabra dice que nosotros debemos rendirnos a Él. Debemos entregarle a Él aquellas áreas de nuestras vidas que quieren vivir de forma independiente, que se quieren gobernar. Tenemos que entregársela al Señor. Porque si somos discípulos de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es entregarnos a Él por completo, como dijo Israel hace un momento. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos entreguemos a Él, que nos aferremos a Él, que nos rindamos a Él, que le entreguemos a Él nuestras debilidades, que le entreguemos a Él nuestro carácter. Yo sé que nos va a doler, yo sé que nos va a costar, pero es necesario y es indispensable. Por eso el instrumento que Dios usa para santificarnos y para liberarnos se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios se va a encargar de sacar de nuestras vidas todas aquellas cosas que se quieren gobernar. Ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, no podemos decir que somos verdaderos discípulos si no nos dejamos moldear, si no dejamos que el Espíritu de Dios nos vaya transformando para parecernos cada día más a Jesús. Tenemos que dejar que la palabra nos moldee. Gloria a Dios. La palabra de Dios se encarga de limpiarnos. La palabra de Dios se encarga de conquistar todas aquellas áreas de nuestras vidas que quieren independizarse, que quieren vivir independientemente de Dios y de la palabra sin que nadie la gobierne. Porque hay personas que se convierten a Cristo, pero hay áreas que no la quieren entregar. Y la palabra dice que tenemos que entregarle todo nuestro corazón a Dios. Tenemos que entregarle al Señor todo nuestro carácter a Él para que Él lo moldee. Gloria a Dios.
Somos vasijas de barro, claro está, pero estamos en el taller del alfarero. Y el alfarero, que es Jesús, nos va a moldear, nos va a dar la forma adecuada para que seamos vasijas útiles. No podemos ser vasijas deformadas. Tenemos que ser vasijas útiles. Que Dios la use para su gloria. Por eso el apóstol Pablo habla sobre vasijas de gloria, sobre vasijas útiles, vasos útiles en las manos de Dios. Eso es lo que somos cuando nos entregamos a Él de todo corazón, cuando nos entregamos a Él con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Yo sé que cada uno de nosotros tiene su carácter. Y lo grande del caso es que Dios no te quita tu carácter, sino que lo transforma. Eso es lo que Dios hace. Dios transforma tu carácter para que tú seas de bendición para otros y para que a través de ti se pueda reflejar a Cristo Jesús. Es lo que dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vamos a leer 1 Corintios 11:1, alguien que lo lea, y otro que lea Filipenses 3:17. Vamos a analizar estos versículos de la palabra. 1 Corintios 11:1. ¿Quién lo lee? Gloria a Dios. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Dice Amén. así, en el nombre de Jesús. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está escribiendo esa porción de la escritura? Ahí está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios que ellos debían imitarlo a él, así como él imitaba a Cristo. De manera que todos sabemos que Pablo tuvo un pasado bien oscuro, bien terrible, porque Pablo era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, acuérdese que era un perseguidor. Pero desde que Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesucristo, su vida cambió. Y él le pudo entregar a Dios su carácter. Yo sé que fue mediante un proceso, porque Dios tuvo que quebrantarlo a él. Dios tuvo que tratar con él de manera muy profunda. Y tuvo el Señor que vencerlo, vencer su orgullo, vencer sus ambiciones. Pablo es un milagro de Dios. Si Dios salvó a Pablo, que es Saulo de Tarso, Dios es capaz de salvar a quien quiera. Porque Saulo no era fácil. Saulo era un fariseo, era un religioso, era una persona perseguidora de los creyentes. Ese era Saulo. Tenía un carácter muy fuerte y era enemigo de la cruz y enemigo de Cristo. Entonces, si Dios fue capaz de transformar a Saulo de Tarso, entonces Dios es capaz de transformar a quien Él quiera. Entonces podemos observar que ahora el apóstol Pablo, de ser un perseguidor, se convirtió en un seguidor. Oye esto, Saulo, de ser un perseguidor de Cristo, se convirtió en un seguidor de Cristo, en un discípulo de Cristo, en un discípulo fiel, en un discípulo leal, en un discípulo que era capaz de dar su vida por la causa, de dar su vida por el evangelio. Y lo demostró. Él demostró esa entrega, él demostró ese entusiasmo, él demostró esa devoción. Entonces dice, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y mira, y decir eso, hay que estar bien comprometido con Cristo. El uno presentarse como modelo a seguir, hay que ser como Cristo, igualito a Cristo.
Y si Pablo fue capaz de decir eso, y si en la Biblia está reflejada esa expresión, era porque Pablo estaba bien cerca de su maestro. Pablo, sin duda alguna, se convirtió en un discípulo disruptivo. ¿Qué dice Filipenses 3:17? Descubre la experiencia de GoDaddy Airo al comprar tu dominio en GoDaddy y deja que la inteligencia artificial Filipenses se encargue de 3:17. todo. Encuentra el dominio perfecto. Alguien que lo lea. Crea una web. Diseña tu logo y mucho más con la ayuda de la inteligencia artificial. Impulsa tu futuro. Prueba No se escucha bien. en GoDaddy.com. No se escucha bien. Filipenses 3:17. Deja de estudiar inglés. Comienza a hablar inglés. Vamos a empezar. Amén, amén, pastor, en el nombre de Jesús. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, Filipenses 3:17, ¿verdad? Sí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Amén. Amén. Filipenses 3:17. Es Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Amén. ¿Qué dice? Ok, amén, sí. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice a los corintios: sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero vuelve y repite esta expresión, en otras palabras, a los filipenses. O sea, el apóstol Pablo se presentaba a sí mismo como un ejemplo a seguir. ¿Te das cuenta? Dice Pablo a los filipenses: hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo, sin duda alguna, reflejaba el carácter de Cristo, el carácter de Jesús, con sus expresiones, con sus enseñanzas, con su entrega, con su estilo de vida, con su manera de ser, con su manera de comportarse. Él reflejaba, su vida reflejaba el carácter de Jesús. Entonces, esa es una de las marcas de un discípulo disruptivo, reflejar el carácter de Jesús. Son 5 marcas. La segunda marca de un discípulo disruptivo es, número 2, estar dispuesto a servir. Amén. Tenemos que estar dispuestos a servir. A eso fue que Jesús vino. Jesús vino a servir, no a ser servido. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a entregarse, dando el todo por el todo, sin pedir nada a cambio. Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y para dar mi vida por lo demás, dijo Jesús. Y eso es interesante que nosotros lo entendamos, porque Jesús sirvió sin pedir nada a cambio y sin ningún interés más el que de amarnos. Jesús nos amó primero. Y esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Tenemos que servir.
Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Esa es una marca de un discípulo disruptivo, servir, el servicio. El servicio es importante, hermanos. Servirle a Dios es una bendición. Ser de bendición para la obra, servir en la obra, es una bendición. Y yo quiero que leamos Mateo, capítulo 20, del 20 al 28. Mateo, capítulo 20, alguien que lo lea, capítulo 20, del 20 al 28. Yo, pastor, Sí, ¿me escucha? sí, escuchamos bien. Amén. Mateo 20, Del 20 al Mateo 28. 20, pastor, del 20 al 21. Ok. En el nombre de Jesús dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oye, lo que Entonces quería, Jesús escucha esto, respondiendo dijo, ¿no escucha, sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera servir el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa lectura tiene un significado bastante importante porque nota cómo esa madre, queriendo lo mejor para sus hijos, le propone a Jesús eso, señores. Ella quería que los dos hijos de ella estuvieran en el trono, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús se sorprendió cuando esta madre le hizo tal petición. Pero Jesús le dijo, el reino de Dios es un reino de servicio. El que no sirve en el reino de Dios, pues entonces no sirve básicamente. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De manera que podemos observar conforme a esos versículos de la palabra, que cuando el Señor nos llama y nos salva y nos transforma y nos da la palabra y nos da el Espíritu Santo, todos esos beneficios el Señor nos los da cuando nacemos de nuevo, nos trae a su reino, nos hace parte de su reino, pero es para que sirvamos. Y el mejor ejemplo no los da el mejor Jesús, el mejor ejemplo nos lo da el mismo Jesús. A eso vino Jesús, a servir y no a ser servido. A nosotros normalmente nos gusta que nos sirvan. Eso es lo que nos gusta a nosotros como seres humanos, que la gente pueda servirnos. Pero Jesús dijo, yo no he venido para ser servido,
sino que yo he venido para servir. Entonces, un discípulo verdadero, un discípulo disruptivo, tiene que estar dispuesto a servir. Tiene que estar dispuesto a dar su vida por los demás, tal y como Jesús dio su vida. Porque todo lo que Jesús nos exige a nosotros es porque ya Él lo ha vivido. Si Jesús nos está exigiendo que le sirvamos y que demos nuestra vida en rescate por otros, es porque ya Él lo hizo. Él no nos exige nada que Él no haya hecho primero. Jesús vino a entregarse por completo. Jesús lo dio todo. Jesús dio el todo por el todo, sin pedir nada a cambio. En otras palabras, un discípulo disruptivo, un discípulo verdadero, es aquel que sirve sin esperar nada a cambio. Lo hace por amor. Lo hace porque ese es su compromiso. Lo hace porque sabe que eso fue que Jesús lo llamó. Lo hace porque sabe que esa es su responsabilidad. Y en el reino hay muchas áreas en las cuales usted puede servir. En la iglesia usted puede servir a Dios, pero también usted le puede servir a la sociedad. También usted le puede servir a los demás. Amén. En fin, el reino de Dios es un reino de servidores. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él no recibió nada a cambio, ni esperó nada a cambio. Él lo hizo sin ningún tipo de interés, por amor. Claro, hay recompensa para los servidores, claro está, pero uno tiene que hacerlo por amor, por amor. Esa debe ser nuestra actitud, hacerlo con todo nuestro corazón. Eso es bien importante. En la iglesia yo sé que hay un ministerio de servicio. Nuestra iglesia tiene, por ejemplo, un ministerio de servicio donde hay personas asignadas en diferentes áreas, pero bíblicamente no solo son los servidores los que deben servir. Bíblicamente todos estamos llamados a servir, todos. Y hay un dicho que yo siempre uso y es que el que no sirve, no sirve. Y es verdad, tiene sentido esa expresión. Porque si usted no sirve, entonces, ¿para qué sirve? Si usted no se entrega al Señor y al servicio del Señor, entonces, ¿para qué tú sirves? Por eso la palabra dice que somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Tenemos que ser útiles, porque si no somos útiles, entonces, ¿qué somos? Pregunto. Si no somos útiles, entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Somos inútiles. Entonces, la palabra dice que debemos ser vasijas útiles. Debemos ser instrumentos útiles en la mano de Dios. La palabra misma dice que debemos usar nuestros miembros ahora como miembros de justicia, refiriéndose al cuerpo. Nosotros cuando estábamos en el mundo, nosotros le servíamos al reino de la tiniebla. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice la palabra. Éramos desobedientes, éramos blasfemos, éramos contumaces, éramos carnales. Y nuestros miembros estaban controlados por el pecado. Y nosotros usábamos nuestros miembros
para la iniquidad, dice la palabra de Dios, porque eran miembros de injusticia. Pero ahora ya que estamos en Cristo, nuestros miembros se convirtieron en miembros de justicia. Usa tus brazos, usa tus manos, usa tus pies, usa tu cuerpo para servir. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, que debemos presentar nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debe ser vuestro culto racional. En otras palabras, usa tu cuerpo con todas tus capacidades, fuerzas y facultades para servir a Dios, para servir a Dios, para servir a los demás, porque sirviendo a los demás, usted le sirve a Dios. Esa es la segunda marca de un discípulo disruptivo. Amén. La tercera marca de un discípulo disruptivo es manifestar el reino de los cielos. ¿Manifestar qué? El reino de los cielos. La palabra dice que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia. Un discípulo debe ser alguien justo. Un discípulo de Cristo debe ser alguien pacífico. Y debe notarse en él el gozo de la salvación. No puede andar con la cara amarrada. No puede andar con la cara como un limón. No puede andar con la cara como un guanajo. Tiene que reflejarse en su vida el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El apóstol Pablo dijo, está siempre gozoso. Se debe ver en tu vida el gozo de la salvación. Tiene que vivir conforme a los principios del reino de los cielos. ¿Y cuáles son esos principios? En el reino de Dios, para ganar hay que perder. Tiene que perder para ganar. Para cosechar hay que sembrar. Si usted quiere cosechar en el reino de Dios, tiene que sembrar porque el reino de Dios es un reino de siembra y cosecha. Para vivir tiene que morir. Eso es así. Porque en el reino de Dios muriendo se da vida. Y para crecer tiene que menguar. Y para ser exaltado tiene que ser humillado. Eso lo hace los verdaderos discípulos de Cristo. Eso es lo que hace un discípulo de Cristo, un discípulo disruptivo. Eso es lo que hace. Y vamos a leer algunos versículos bíblicos que hablan sobre todo esto, sobre cómo manifestar el reino de los cielos. Alguien que lea Romanos 14:17, por favor. Alguien que lea Juan 12, del 24 al 26. Alguien que también lea Gálatas 6:8 y otro lea 2 Corintios 9, del 6 al 11. Y alguien también que se busque Juan capítulo 3, 30 y 31. Vamos a comenzar con la primera cita. Romano 14:17. ¿Qué dice Romano 14:17? Romano 14:17. Alguien que lo lea, por favor. Gloria a Dios. Amén. Sí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Muy claro ese texto bíblico. No hay comida ni hay bebida. Esas cosas desaparecen, son momentáneas. Cuando usted come,
se sacia el vientre y al poco tiempo eso va al baño y va, ¿verdad? Va al baño y tú desechas todas esas cosas porque son cosas efímeras, son cosas pasajeras. Por eso es que el reino de Dios no es ni comida ni es bebida. Esas son cosas que son efímeras. El reino de Dios es justicia, es gozo y es paz en el Espíritu Santo. El reino de Dios te garantiza cosas eternas, cosas que son permanentes. Y Juan capítulo 12, versículo 24 hasta el 26. Juan 12, del 24 hasta el 26. Amén. Amén. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. ¿Te das cuenta? En esos versículos bíblicos ahí nos habla de morir, ¿verdad? Morir al yo, morir al ego, morir a nuestros propios deseos, morir a nuestras propias pretensiones, sustituir nuestra agenda egoísta para hacer la voluntad de Dios. Por eso dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, refiriéndose a Jesús. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús murió en la cruz y llevó muchos frutos, muchos hijos a la gloria. Pero también se refiere a nosotros. Tenemos que morir. Tenemos que hacer morir en nosotros todo aquello que desagrada a Dios para poder dar vida. Y dice el versículo 25 que el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Tenemos que estar dispuestos a entregarle nuestra vida a Jesús para que Él sea el centro de nuestra existencia. Si tú amas tu vida egoísta, pues la vas a perder. Pero si tú le entregas al Señor tu vida, entonces para vida eterna, tú la vas a guardar. Y dice, si alguno me sirve, sigan. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Le honrará. Estos versículos son muy poderosos porque Dios honra a los que le honran. Nosotros tenemos que estar dispuestos a perder para ganar. A perder para ganar. A sustituir nuestra propia agenda, nuestros propios intereses por los intereses del Señor. Yo predicaba en estos días en la iglesia y le decía que nosotros muchas veces somos muy egoístas porque estamos enfocados en nuestras propias metas, en nuestros propios intereses, pero no pensamos en el propósito de Dios de predicar la palabra, de hacer discípulos. Solo estamos enfocados en nuestra propia vida, en vivir bien, en tener la comida segura, un buen salario, en pagar todas las facturas. Y a veces no tenemos tiempo para evangelizar, no tenemos tiempo para discipular, porque el sistema nos está absorbiendo y nos está quitando todo el tiempo. Entonces, eso lo que dice es, si tú no me entregas tu vida con tu agenda, entonces tú no vas a poder tener vida. Tú no vas a poder disfrutar la vida. El que ama su vida la va a perder, porque el afán te va a ahogar, la ansiedad te va a ahogar y tu vida será una total frustración. Pero el que aborrece su vida, ¿te das cuenta?
Esa vida egoísta, el que la aborrece, para vida eterna, entonces la guardará. Porque cuando tú aborreces esa vida egoísta, tú lo que estás diciendo al Señor es, Señor, me rindo a ti, dirige mi vida, dirige mis pasos, quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir con tu propósito y nada en esta vida estará por encima de tu propósito. Y si tengo que dejar esto y dejar lo otro por amor a tu propósito, lo voy a hacer. Entonces, cuando Dios ve esa actitud, entonces Dios se encarga de abrirte puertas, puertas que no te estresen, puertas que no te llenen de tristeza, puertas que no te llenen de dolor ni desesperación, porque el Padre comienza a honrarte, porque el Padre honra a los que le honran. Amén. Cuando dice la palabra que el que ama su vida la perderá, se está refiriendo al ego, al egocentrismo. Por eso Jesús habló en otra ocasión que el que quiera seguir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, ¿cuál cruz? La cruz del egocentrismo, del yo, de la egolatría, de esa agenda que muchas veces es una agenda muy independiente a lo que es la voluntad de Dios. Claro, hay que trabajar, porque la palabra dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Hay que producir para costear todos los gastos y todos los compromisos. Ahora, el problema es cuando esos compromisos seculares ahogan la palabra en nosotros y la hacen infructuosa. Hay gente que no tienen tiempo en este tiempo ni de congregarse. Y cuando llegan a la iglesia, llegan explotados porque el sistema lo está exprimiendo, lo está explotando. A eso se refiere Jesús cuando habló del afán y de la ansiedad. Y por eso el Señor instituyó un día de reposo. En la semana tenemos que tener un día de reposo. Y ese día de reposo se lo tenemos que entregar al Señor. Pero hay gente que no se están congregando ni siquiera todos los domingos. Un domingo sí, un domingo no. Porque ya los días de semana muchos no se congregan porque no tienen tiempo de congregarse los días de semana. Siempre en las iglesias, los días de semana va un 20% de los asistentes, va un 30%, no más de ahí, porque la gente llega a su casa muy tarde, cansada, no pueden congregarse. Entonces hay personas que solamente se congregan los domingos, se congregan los domingos. ¿Te das cuenta? Y eso está bien, que lo hagan conforme a sus fuerzas y conforme a su capacidad. Pero piensa un momento en lo que Jesús nos está enseñando aquí. Tenemos que estar siempre dispuestos a darle al Señor la excelencia, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Nada puede estar por encima, nada, absolutamente nada, puede estar por encima del propósito de Dios. El día del Señor es sagrado. En Judea, allá en Israel, eso es sagrado. El día del Señor en Israel es sagrado. El día del Señor en los países musulmanes, eso es sagrado. Todo el mundo sabe que hay un día que hay que dedicárselo a Jesús en adoración con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces hay un lugar en que nosotros nos reunimos para glorificar y adorar a Dios. De esa forma nosotros manifestamos también el reino de los cielos. Somos iglesia. Manifestamos de esa manera el reino de los cielos. Amén. Eso es importante. Tenemos que perder muchas veces para ganar. Medita en eso. Medita en eso. Hay que perder muchas veces para ganar. Vamos a ver qué dice en Gálatas capítulo 6, versículo 8. ¿Quién lo lee? Amén. Amén. Yo lo leo. Amén, Israel. Sí. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Wow, ese versículo sí es poderoso, porque aquí también habla de siembra y cosecha. Es así. La palabra que el que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción. Y el que siembra para el espíritu, ¿qué va a cosechar? Vida eterna. Entonces, ¿qué nos conviene? Sembrar bien. Nos conviene sembrar bien. Alguien dijo en una ocasión, siembra viento y cosechará huracanes. Siempre la cosecha es mayor que la siembra. Por eso es importante saber lo que usted va a sembrar. Eso es bien importante. Entonces, los discípulos disruptivos son sembradores, porque saben que para sembrar, ¿verdad? Para cosechar, saben que para cosechar hay que sembrar. Saben que para ganar hay que perder. Entonces, yo les recomiendo a todos vosotros que sembremos para el Espíritu. Amén. Hay que sembrar para el Espíritu. Porque el que siembra para el Espíritu, dice la palabra, que segará vida eterna. ¿Y qué dice 2 Corintios 9, del 6 al 11? 2 Corintios 9. Corintios 9, del 6 al 11. ¿Quién lo lee? Corintios 9, del 6 al 11. Amén. Amén. 2 Corintios 9, del 6 al 11. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarás los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Muy poderoso esa palabra, porque aquí nos habla también de siembra y cosecha. Nota que Gálatas 6:8 nos habla también de siembra y cosecha, y 2 Corintios 9, del 6 al 11, nos habla también de siembra y de cosecha. Amén. Tenemos que saber lo que vamos a sembrar. Alguien que lea Juan 3, del 30 al 31. Juan 3, del 30 al 31. Te hemos dicho que los discípulos disruptivos manifiestan el reino de los cielos. Para ganar tienen que perder, para sembrar tienen que cosechar, para cosechar digo tienen que sembrar, y para menguar también tienen que para crecer tienen que menguar. ¿Qué dice Juan 3, del 30 al 31? Amén. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es
sobre todos. Amén. Muy poderosa esa porción de la palabra. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Dijo Juan el Bautista. El que viene de arriba viene y es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales hablan, pero el que viene del cielo es sobre todos. Cristo debe ser el todo en nuestras vidas. Entonces es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros. Marca número 4, son 5 marcas. Ser un agente de reconciliación. El discípulo disruptivo tiene que ser un agente de reconciliación. Nosotros hemos recibido el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. El mundo y Dios tienen una relación quebrada porque el pecado separó al hombre de Dios y Jesús vino para restaurar esa relación. Cada discípulo de Jesús debe buscar toda la manera posible para ayudar a aquellos que aún no han restaurado su relación con Dios. Entonces, un discípulo es un embajador y está llamado a publicar la buena noticia del Evangelio. Hay que predicar la palabra, amados hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. No hay tiempo que perder. Tenemos que anunciar a Jesús y a este crucificado. Tenemos que anunciar la buena noticia de salvación, que Cristo murió, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y hay sangre para perdonar pecados. En ningún otro hay salvación. Ese es el ministerio de la reconciliación. Leamos 2 Corintios 5:11 hasta el 6. 2 Corintios. Lo voy a leer yo mismo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 hasta el 6:2. Vamos a ver qué dice la palabra. 2 Corintios 5:11 en adelante. Dice la palabra: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea en vuestras conciencias. No nos, dice la palabra, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Versículo 1 y 2 del capítulo 6. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Te das cuenta? Esos pasajes, esos versículos nos hablan a nosotros acerca de ese gran ministerio que hemos recibido, el ministerio de la reconciliación. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que anunciar la buena nueva de salvación, tenemos que anunciar la buena noticia. El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación, así como Dios estaba a través de Cristo reconciliando al mundo, no tomándolo en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros esa gran tarea y nos ha dado la palabra de la reconciliación y por lo tanto, dice Pablo, somos embajadores. Un discípulo disruptivo es un embajador de Cristo, es un representante de Cristo, es un agente de bendición, es un agente de reconciliación y está llamado a predicar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. No hay tiempo que perder. Tenemos que anunciar a Cristo Jesús. No hay forma de que la gente pueda ser salva si no es a través de Cristo Jesús. Y número 5 y último, la quinta marca es que tenemos que hacer discípulos. Un discípulo, un discípulo jamás completará su camino de crecimiento si no hace a otros discípulos. No solo hay que ganar las vidas para Cristo, tenemos que discipularla. Esa es parte de nuestra misión. Y podríamos decir que esto vino con la descripción del trabajo. No existe forma de que uno se pueda llamar discípulo si no está metido de lleno en la meta de hacer discípulos. Vuelvo y repito, vuelvo y repito esto. No existe forma de que uno se pueda llamar discípulo si no está metido de lleno en la meta de hacer discípulos. Jesús lo dijo en Mateo 28, 19 y 20. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Es un texto que hemos visto todo este mes de junio. Ya no lo sabemos de memoria. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un mandato. Ahora, mira lo que dice Segunda de Timoteo 2, del 1 al 3. Segunda de Timoteo 2, gloria a Dios, del 1 al 3. Hablando Pablo con su hijo espiritual Timoteo. Mira qué le dice Pablo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, te va a costar hacer discípulo, es un esfuerzo. Pablo te exhorta o nos exhorta a nosotros que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces el apóstol Pablo nos da la recomendación de formar a otros, de discipular a otros. Tenemos esa gran responsabilidad. Tenemos que enseñarle a otro la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, para que lo guarden. Eso es una tarea que todos nosotros tenemos ante los ojos de Dios. No hay forma, no hay manera de ser un discípulo disruptivo si no cumplimos con esa asignación y si no tenemos esas 5 marcas de un verdadero discípulo de Jesús. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, este es el momento de hacer
sus preguntas y de manifestar sus inquietudes. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Me escuchan, verdad? Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Este es el momento. Gloria a Dios. ¿Está claro el tema de lo que es un discípulo disruptivo? Más que un creyente, es un seguidor de Jesús. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud? Este es el momento para manifestar esa inquietud o esa pregunta. Amén. Apunten esas cinco marcas. Es importante que usted la apunte para que la estudie después, la analice después. Pero esto es bastante importante. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor por hoy. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor porque ha sido fiel, permitiéndonos nuevamente enseñarle a ustedes la palabra del Señor. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este gran honor que tú nos has concedido de hacer discípulos, porque cada martes nosotros estamos cumpliendo con esta asignación de hacer discípulos, de enseñarle a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, lo que es vivir conforme a la palabra y lo que es cumplir con la asignación que tú nos has dado, Señor. Damos las fuerzas necesarias para seguir enseñando tu palabra y para seguir predicando la buena nueva de salvación. Yo sé que tu palabra no vuelve atrás vacía. Permite que tu palabra se pueda expandir en lo más profundo de nuestro ser y pueda limpiarnos y purificarnos. Danos hoy un sueño reparador, que cada persona que me está escuchando pueda tener un sueño reparador en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra, Señor. Que esta palabra quede grabada en lo más profundo de nuestro ser y que la podamos poner por obra. Que no seamos seguidores olvidadizos, que no seamos discípulos olvidadizos, sino diligentes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pastor, discúlpeme. Dulce Félix, ella no pudo participar hoy por motivo de salud. Ok, Ella dolores, molestia en la columna. hay que seguir orando, hay que orar por ella para que Dios haga un milagro en su columna, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a Darling, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a la pastora Grisel, Dios bendiga a Kenia Curi, Dios bendiga a Charo, a Nerolisa, ¿verdad? Dios bendiga a Karina, Dios bendiga a todos los que entraron y que no pudieron permanecer ahí por la luz, algunos, la batería, a otros el internet les falla. Varios hermanos me tiraron como que el internet no le dejaba entrar, no sé qué es lo que está pasando en Barahona con el internet. Dios mío, hay que seguir orando. Así que Dios le bendiga a todos, le amo. Bendiciones para todos. Bendiciones. Amén. La paz de Dios sobre tu vida. Bendiciones, bendiciones. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Bendiciones. Amén.